Vamos a conversar con el señor José Gómez Cerda. Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Muy bien. Qué bueno, me alegro muchísimo. Como tú has dicho, vamos a tratar el tema de la globalización, que es un tema que afecta o va directamente no solamente a los trabajadores, sino al pueblo en general, y no solamente a República Dominicana, sino es un sistema universal. El siglo pasado, casi hasta fines de la década de los 80, el mundo civilizado se dividía en sectores ideológicos. Quiere decir, habían sectores que eran comunistas, socialistas, capitalistas, socialcristianos, liberales. Esos durante casi 8 décadas, eso fue en el mundo entero. Y las ideas eran prácticamente por las cuales se movían las personas, lo que motivaban el trabajo en la política, en lo sindical, en lo económico, en todas partes. Después de la caída estrepitosa del comunismo, el capitalismo tomó la bandera y ha surgido un sistema, un proceso que se llama la globalización. O sea, la globalización viene de que el mundo es un globo. Eso lo sabemos desde el descubrimiento de América. Sí. Pero siempre se llamó... No, lo tenemos aquí atrás. Tenemos asuntos internacionales o asuntos mundiales. Pero cuando se habla de la globalización, ya no se habla solamente del globo terráqueo, sino lo que se habla es de un sistema que centraliza todo en el mercado, en la competencia, en la eficacia, en la privatización y que pone al Estado o al papel del gobierno en un lugar muy pequeño en comparación a que había anteriormente. Quiere decir, nosotros ahora estamos a nivel mundial, no en el capitalismo ni en el capitalismo, sino en la globalización. Y este es un sistema que para los medios de producción, para el comercio, ha sido muy beneficioso. Sin embargo, ha hecho olvidar los problemas que antes se debatían, que eran los problemas de las luchas de clase, los problemas de los países del norte y de los países del sur, los países ricos y los países pobres, la deuda externa, las deudas que tienen los países pobres con los países ricos y la denominación de imperialismo a los países grandes. Quiere decir, la globalización tiende a evitar las discusiones ideológicas. Y un escritor japonés de los principales teóricos de la globalización ha hablado de que llegó el fin de las ideologías. Quiere decir, debe haber un pensamiento único y ese pensamiento único es la globalización, es lo que se llama el neoliberalismo. Ahora bien, ¿qué es el neoliberalismo? Cuando la revolución industrial se desarrolló a nivel mundial, surgió un sistema político que se llamaba el liberalismo. El liberalismo está basado en los principios de dejar hacer, laissez-faire, que era el término político se llamaba, y dejar pasar, laissez-passer. Quiere decir que los gobiernos debían dejar hacer lo que nosotros llamamos ahora la sociedad civil. Bien. Quisiera hacer, y que se debía dejar pasar las mercancías y las personas. Ahora se llama neoliberalismo, quiere decir el nuevo liberalismo, adaptado a la sociedad de ahora. Pero esos términos que se utilizó en el liberalismo de dejar pasar, ahora se deja pasar las mercancías, pero no se dejan pasar las personas. Quiere decir lo que los norteamericanos, por ejemplo, que son un ejemplo del sistema de globalización, ellos quieren hacer tratados de libre comercio, dejar pasar todas las mercancías, que les dejen pasar sus mercancías a otros países, pero no las personas. Quiere decir, los mexicanos pueden mandar todas las mercancías que quieran, pero no pueden pasar. Y le han puesto un muro. Es un sistema de sustitución prácticamente. De sustitución. ¿Qué quiere decir? En este sistema valen más la mercancía que la persona. Y el sistema de la globalización, ¿qué quiere crear? Un nuevo orden que se llama el orden liberal global. Esa es la aspiración. Siempre se ha hablado de un nuevo orden más humano, un nuevo orden más justo, un nuevo orden donde haya justicia social. Pero este nuevo orden liberal va dirigido a las leyes del mercado. ¿Cuáles son las leyes del mercado? La ley de la oferta y la demanda.
y el mercado es lo que rige todo. Quiere decir, el individualismo, no la sociedad, y la mercancía se compra y se vende. Y hay libre, por eso se habla de libre comercio. Cuando uno habla de libre comercio, uno puede decir, ¿qué es lo que en deporte es la lucha libre? Se puede hacer de todo. Claro. El libre comercio se puede hacer de todo. Aquí todo el mundo pensó que cuando íbamos a entrar al TLC todo se iba a poner más barato y todo el mundo lo decía. Tú acabas de decir que estamos viendo. Porque no es solamente dejar pasar la mercancía, pero ¿y a qué precio? Exactamente. Porque los países ricos son los que imponen los precios de lo que ellos venden. Claro. Cuando nosotros vamos a comprar una nevera, un carro, cualquier cosa, eso va a llegar al precio que ellos al pongan. precio. Y va a Pero tener que también adquirirlo ellos así. ponen el precio de lo que compran. Quiere decir, si nosotros producimos azúcar, café, tabaco, cacao, no es el precio que nosotros querramos, es el precio que ellos establecen. Claro. Entonces el problema está fundamentalmente, no es en dejar pasar la mercancía. Te dejan pasar mercancía, pero si tú produces y tú puedes vender a 10 y aquellos producen y pueden vender a 8, no importa que tú pases, porque aquellos van a vender más barato, con mejor calidad, con mejor presentación, y tú no vas a tener espacio para tú poder promover todo tus ventas. En ese caso, Gómez Cerda, es donde entra el gran problema del que estamos padeciendo nosotros ahora mismo, y es la capacidad de la competitividad. Bueno, la competitividad es un espacio. Antes se decían que eran contrarios, ahora son competitivos. Precisamente. ¿Y quién es competitivo? El que tiene mayor eficacia. La capacidad de Y si competir. tú te ponen, por ejemplo, te dicen, tú vas a ser administrador de una empresa, esa empresa antes ganaba 1 millón y tenía 200 trabajadores, si tú demuestras que tú vas a ganar 2,5 millones y vas a tener la mitad de los empleados, tú eres eficaz. No se ve la parte humana, sino la parte económica y la parte material. Exacto. Y esos son de los problemas en la cual los trabajadores nosotros debemos ver de que se nos sienta, se nos entienda y se nos respete como persona humana, no como mercancía. Nosotros no somos una mercancía porque la persona humana estamos hechos a semejanza de Dios. Ni el dinero, ni la mercancía, ni los productos están hechos a semejanza de Dios. Y eso para nosotros es el gran valor del trabajo y es nuestro rechazo al sistema de la globalización en ese aspecto. No quiere decir que todo es malo, pero como trabajadores, la visión que nosotros tenemos es que el sistema de globalización nos trata como si fuéramos mercancía. Y nosotros no somos mercancía. Nosotros tenemos un valor que está por encima del dinero, que está por encima de las cosas materiales. Lo que pasa es, licenciado, que con esa filosofía comercial, pues los trabajadores necesariamente tendremos que pasar a un segundo o tercer lugar. Bueno, estamos pasando, ya estamos. Y ahí estamos. Estamos ocupando el segundo o el tercer lugar en el renglón, ¿no?, de importancia, ¿no? De importancia. Entonces, la persona humana como tal nosotros no debemos ser equipado como una mercancía o comparado. precisamente. Entonces sino nosotros somos superiores. ahí está, o sea, ahí entra entonces la parte nociva. Sí, de la globalización. De lo que es la globalización, porque entra la sustitución de incluso hasta de la mano de obra. Bueno, sí, por eso es el trabajo humano, eso es el trabajo humano. La sustitución incluso de la mano de obra por la tecnología. Claro. ¿Entiendes? Ahora, este sistema de la globalización, ¿dónde se hace? ¿Quiénes son que lo hacen? Todos los años en Davos es una ciudad de Suiza, se reúnen los principales teóricos de la globalización. Y ellos ahí diseñan qué es la política que se va a implementar. Todos conocemos que hay un foro social mundial. Sí. Ese foro social mundial se creó como un foro alternativo a el grupo de Davos, porque esto es para tratar las cosas contrarias de la gente que están contra la globalización, y el foro social mundial es una alternativa. Ahora, en Davos, donde se reúnen, que va Bill Gates, va Bush, van los japoneses, todas las personas que están en la globalización, entonces ellos ahí diseñan qué es lo que ellos quieren. ¿Cómo se implementa eso? Primero, en el grupo que se llama G8. O sea, el grupo G8 son los 8 países más grandes del mundo. Las 8 potencias. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón y Rusia. Y ahora está invitado China. Ese grupo G8, su política es económica y no hay nada social. Es para ver cómo se controla el mundo de ese grupo.
También tienen lo que se llama la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Ahí solamente participan los países desarrollados. Ahí no entra ningún país pobre, no importa las necesidades que tenga, porque eso es para tratar sobre el comercio. Llaman cooperación y desarrollo, pero es una cooperación y desarrollo entre los países ricos. Entre los 8. No, estos son más de 8. Ahí invitan a otros países que no están dentro del grupo de los 8. Y es una organización. Entonces cabe el término cooperación. De cooperación y desarrollo económico, pero entre los países ricos. No es para cooperar los países ricos con los países pobres, como otros acuerdos que hay, sino para eso. Hay dos instrumentos que todos conocemos, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional se creó para ayudar a los países que tuvieran problemas en su presupuesto, para ellos darle una orientación, para darle un contenido a ese presupuesto. Sobre todo tres puntos importantes. La creación del Fondo Monetario Internacional en 1945. Sí. Bretton Woods. Exactamente. Lo componen 184 países, sí, que son signatarios, comerciales del Fondo Monetario Internacional. Pero esas tres son asistencia técnica. Sí. Entonces ahí entra pero que la creación del Fondo Monetario era para decir, en un país asesoría, se hace un presupuesto y ellos vienen a asesorar. Y financiamiento. Entonces, si ustedes tuvieron un déficit, digamos, de tantos millones, eso se debió a estas cosas. Ustedes tienen que subsanarla y nosotros damos un préstamo para que ustedes subsanen ese problema. Okay. Pero cuando se crearon los países productores de petróleo, que tuvieron una ganancia exorbitante, especialmente los países árabes, entonces los países árabes invirtieron en Europa y en Estados Unidos. Y los norteamericanos entonces dijeron, ese dinero lo vamos a poner a flotar. Y a flotar quiere decir que cualquiera puede utilizarlo. Entonces ahí vino la demanda de todos los países pobres de préstamos y claro, un endeudamiento grande. Claro, porque el Fondo Monetario Internacional te presta. Bueno, entonces él te presta, pero viene y te dice, mira, yo te presto, pero mira aquí las condiciones. A partir de ese endeudamiento, entonces que viene el Fondo Monetario Internacional, cambia de política, entonces se convierte en un cobrador. Y un cobrador que te pone exigencia y te dice, usted no puede gastar esto, usted no puede invertir aquí, usted no puede hacer tal cosa. Exactamente. Bueno, entonces la globalización tiene al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial como los dos instrumentos económicos para ellos cumplir sus políticas. Y además han creado la Organización Mundial del Comercio, OMC, sí, que complementa todo esto. Ahora, dentro del proceso de globalización, hay dos países actualmente que imponen las reglas del juego, que son Estados Unidos, ayudado por Inglaterra. Ellos son los que determinan, y todos sabemos, que aunque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se opuso, y los que tenían el derecho al veto se opusieron a la invasión a Irak, los Estados Unidos, por encima de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y de cualquier organismo, hicieron su intervención militar. Y mira cómo le ha costado. Quiere decir que la globalización actualmente no es solamente un sistema económico, sino son métodos en los cuales se pone la mercancía, se pone la competitividad, se pone la eficacia y se ponen instrumentos materiales para el beneficio de un grupo pequeño que cada vez son más ricos, mientras los países pobres se hacen cada vez más pobres. Y la globalización ha traído beneficios en lo que respecta a mayor producción, mayor dinero. Los países pobres tienen mucho más limitaciones que lo que habían antes de este sistema. Tomás Cerda, vamos a pedirle excusa a los amigos. Cerda. En el segmento anterior, bueno, hablamos cuáles eran los orígenes de este sistema de globalización, de dónde viene el neoliberalismo y cuáles son los instrumentos que utiliza la globalización. En este sistema los mercados reducen todo, quiere decir, reducen inclusive a los seres humanos, quiere decir, la mano de obra es considerada como una mercancía y es calificada como una mercancía. Y las cosas de la naturaleza, como es la tierra, también está considerada como una mercancía. Quiere decir, todo se reduce a la mercancía. Y existen una economía, puede existir una economía de mercado
Pero no, nosotros no podemos aceptar una sociedad de mercado. Quiero decir, en la economía el mercado existe.